Hoy vamos a explorar uno de los milagros más fascinantes y conocidos de la Biblia: Jesús caminando sobre las aguas. ¿Qué ocurrió realmente ese día? ¿Qué nos dice la Biblia y qué podemos aprender de este milagro? Quédate con nosotros y descúbrelo. Para entender este evento milagroso, primero debemos situarlo en su contexto bíblico. La historia se encuentra en 3 de los evangelios: Mateo 14, 22, 23, Marcos 6, 45, 52 y Juan 6, 16, 21. Vamos a empezar leyendo el relato de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14, 22, 23. Lo primero que notamos es que Jesús había enviado a sus discípulos por delante mientras él se quedaba a orar. Esto ya nos muestra la importancia de la oración en la vida de Jesús, incluso en medio de su ministerio activo. Jesús, a pesar de estar constantemente rodeado de multitudes y de tener una agenda llena de enseñanzas, sanaciones y milagros, siempre encontró tiempo para retirarse en soledad y comunicarse con el Padre. Este hábito de apartarse para orar subraya no solo su necesidad de recargar espiritualmente, sino también su deseo de mantenerse en perfecta comunión con Dios. En esta escena específica, vemos que Jesús se toma un momento para despedir a la multitud y luego se dirige a un lugar solitario en el monte. Este acto refleja la prioridad que Jesús le daba a la oración, viéndola como una fuente indispensable de fortaleza y dirección. Incluso mientras sus discípulos navegaban en condiciones difíciles, Jesús estaba en oración, intercediendo y buscando la guía divina. Su ejemplo nos enseña que, sin importar cuán ocupados estemos o cuán apremiantes sean nuestras circunstancias, siempre debemos encontrar tiempo para la oración. La oración no era solo una actividad ritual para Jesús, sino una expresión de su profunda relación con el Padre. Nos demuestra que en la oración encontramos claridad, propósito y la capacidad de enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Así, la importancia que Jesús le da a la oración nos invita a seguir su ejemplo, buscando siempre esa conexión íntima con Dios que nos sostiene y nos guía en nuestro caminar diario. Luego, vemos que los discípulos estaban en problemas en medio del mar de Galilea, enfrentando un fuerte viento y olas. Aquí es donde ocurre el milagro. Jesús viene a ellos caminando sobre el agua. Esta escena no solo es sorprendente por la manifestación física de Jesús dominando las fuerzas naturales, sino también por lo que simboliza en términos espirituales. Los discípulos, a pesar de ser pescadores experimentados y acostumbrados a navegar, se encuentran en una situación que está más allá de su control. Las olas y el viento representan las dificultades y pruebas que enfrentamos en nuestras vidas, situaciones que nos hacen sentir impotentes y vulnerables. En medio de este caos, Jesús aparece caminando sobre el agua, demostrando que incluso los elementos más temibles de la naturaleza están bajo su autoridad. El hecho de que Jesús elija caminar sobre el agua para llegar a sus discípulos tiene un profundo significado. Nos muestra que no importa cuán insuperables parezcan nuestros problemas, Jesús tiene el poder de superar cualquier obstáculo para llegar a nosotros. Su presencia sobre las aguas turbulentas es una poderosa declaración de que Él es el Señor sobre toda la creación y que nada puede separarnos de su amor y protección. Además, el milagro de Jesús caminando sobre el agua nos invita a confiar en su poder y a no dejar que el miedo nos paralice. Los discípulos, al ver a Jesús, se llenaron de temor y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús, con palabras de consuelo, les dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Estas palabras son un recordatorio constante de que, en medio de nuestras tormentas personales, Jesús está presente y nos llama a tener fe y valentía.
La imagen de Jesús caminando sobre el agua también nos desafía a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y a confiar en lo sobrenatural. Nos invita a creer que con Jesús lo imposible se hace posible, y que su poder está siempre disponible para nosotros, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Así, esta historia no solo es una demostración del poder divino de Jesús, sino también una lección de fe y esperanza para todos los que enfrentan desafíos y buscan la presencia de Dios en sus vidas. Los discípulos, comprensiblemente, se asustaron. Pensaron que era un fantasma, pero Jesús los tranquilizó inmediatamente. Esta es una de las declaraciones más poderosas de Jesús, recordándonos que no debemos temer cuando Él está con nosotros. Entonces Pedro, uno de los discípulos más impetuosos, decide poner a prueba su fe. Pide a Jesús que le mande ir hacia él sobre el agua. Y respondiendo Pedro dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo, y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos revela la valentía y la determinación de Pedro al responder al llamado de Jesús. A pesar de la inmensidad del desafío, Pedro muestra una fe inicial fuerte al caminar sobre las aguas hacia su maestro. Sin embargo, cuando se distrae por el viento y las circunstancias adversas que lo rodean, el miedo se apodera de él y comienza a hundirse. La reacción de Pedro es un recordatorio de la fragilidad de la fe humana frente a las pruebas. Aunque comenzó con una fe audaz, la duda y el temor lo llevaron a perder de vista la mano poderosa de Jesús que lo sostenía. La respuesta inmediata de Jesús, al extender su mano para salvar a Pedro, muestra su compasión y su deseo de fortalecer la fe de sus discípulos. Las palabras de Jesús, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», no son una condena, sino una invitación a confiar plenamente en Él en medio de las dificultades. Este episodio ilustra la importancia de mantener nuestros ojos fijos en Jesús, incluso cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Nos enseña que, si confiamos en su poder y nos aferramos a su gracia, Él nos sostendrá y nos fortalecerá, ayudándonos a superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia Él. Aunque la Biblia no proporciona un diálogo específico de los demás discípulos que estaban en la barca al ver que Jesús había salvado a Pedro de hundirse en las aguas, podemos inferir cómo pudieron haber reaccionado basándonos en el contexto y en otras narraciones similares en los evangelios. Después de que Jesús salvó a Pedro, es probable que los demás discípulos estuvieran asombrados y impresionados por lo que acababan de presenciar. Podrían haber expresado su incredulidad inicial ante la fe audaz de Pedro al caminar sobre el agua, y luego su alivio al verlo ser rescatado por Jesús. Podemos imaginar que la conversación entre los discípulos pudo haber girado en torno a la confirmación de la identidad y el poder sobrenatural de Jesús. Es posible que se reafirmaran mutuamente en su fe y reconocieran la autoridad divina de Jesús, quizás diciendo cosas como, «Increíble, Pedro realmente caminó sobre las aguas. ¿Has visto eso? Jesús realmente tiene el poder sobre el mar y el viento». No podemos dudar más. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Esta reacción reflejaría un aumento en la fe y en la comprensión de los discípulos sobre la divinidad y el poder de Jesús. Es un momento en el que se fortalece su confianza en Él como su Maestro y Salvador, y donde reconocen más claramente su autoridad sobre todas las circunstancias, incluso sobre las fuerzas naturales como el viento y el mar. Este momento de adoración en la barca, después del milagro de Jesús caminando sobre el agua y de salvar a Pedro, es profundamente significativo. Los discípulos, quienes habían sido testigos de los poderosos milagros de Jesús anteriormente, ahora experimentan un encuentro aún más impactante con su divinidad. Al adorar a Jesús como el Hijo de Dios, los discípulos reconocen su autoridad sobre la naturaleza y su capacidad para realizar milagros que desafían las leyes humanas y físicas. Este acto de adoración
es una afirmación de la fe renovada de los discípulos en la identidad y la misión de Jesús como el Mesías esperado, el Salvador prometido, que ha venido a traer redención y esperanza al mundo. La declaración, verdaderamente eres hijo de Dios, no solo revela la profunda convicción espiritual de los discípulos, sino que también anticipa la revelación completa de la identidad de Jesús como el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Esta confesión es un punto crucial en el testimonio de los discípulos, marcando un momento de claridad espiritual y revelación divina en sus vidas. Para los creyentes, esta afirmación sigue siendo una piedra angular de nuestra fe, recordándonos que Jesús es mucho más que un maestro o un profeta. Es el Hijo eterno de Dios, quien vino a reconciliar a la humanidad con el Padre Celestial. Al adorarlo como Hijo de Dios, nos unimos a la continua adoración de aquellos discípulos que reconocieron su divinidad y nos comprometemos a seguirlo con fe y devoción en todas las circunstancias de la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de este milagro? Primero, la importancia de la fe y de mantener nuestra mirada en Jesús, sin importar las circunstancias. Segundo, la certeza de que Jesús está siempre dispuesto a ayudarnos, incluso en nuestros momentos de mayor duda y miedo. Y tercero, la reafirmación de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, digno de nuestra adoración y confianza. Este milagro, donde Jesús camina sobre el agua, no solo demuestra su poder sobre la naturaleza, sino también su constante presencia y protección en medio de nuestras tormentas personales. Cuando nos encontramos en medio de las tempestades de la vida, recordemos las palabras de Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Su presencia nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad y nos recuerda que no estamos solos. Así como Jesús buscó tiempo para orar y conectar con el Padre, nosotros también debemos encontrar momentos de quietud para fortalecer nuestra fe y confiar en su guía. La historia revelada de Jesús salvando a Pedro de hundirse en las aguas nos revela la profunda interacción entre la fe humana y el poder divino de Cristo. Este evento milagroso, narrado en los Evangelios, nos ofrece lecciones fundamentales sobre la confianza en Jesús y su capacidad para intervenir en nuestras vidas en momentos de crisis y debilidad. Este milagro revela varios aspectos profundos de la relación entre Jesús y sus seguidores. La invitación a la fe activa. Jesús invita a Pedro a dar un paso de fe sobre las aguas, mostrando que la fe genuina no es pasiva, sino que implica confiar y obedecer incluso en situaciones desafiantes. La gracia y el poder de Jesús. A pesar de la duda de Pedro, Jesús muestra su gracia y poder al salvarlo inmediatamente. Esto ilustra la disposición de Jesús para intervenir y sostenernos cuando enfrentamos dificultades y crisis en nuestras vidas. La lección sobre la persistencia en la fe. Aunque Pedro dudó y se hundió, Jesús lo enseña que la fe puede ser restaurada y fortalecida en su presencia. Esto nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos desafíos o fracasos, Jesús está siempre dispuesto a levantarnos y restaurar nuestra fe. El reconocimiento de la divinidad de Jesús. Después del milagro, los discípulos adoran a Jesús y confiesan que es verdaderamente el Hijo de Dios. Este evento fortalece su fe y les permite ver más claramente la autoridad y el poder divino de Jesús sobre todas las cosas. En resumen, la historia revelada de Jesús salvando a Pedro de hundirse en las aguas es un testimonio poderoso del amor, la gracia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Nos enseña a confiar plenamente en Él, a perseverar en la fe y a reconocer su divinidad en cada aspecto de nuestra existencia. Que esta historia nos inspire a tener fe en medio de las pruebas, a buscar siempre la presencia de Dios en nuestras vidas y a recordar que, con Jesús, podemos superar cualquier tormenta.